los inmigrantes pasamos por las mismas cosas. Yo diría el 95 al 98% de los recién llegados, no importa que tú llegues de Colombia, o de Ecuador, de El Salvador, y viene con una ilusión, resulta que te das cuenta que no tiene lo suficiente herramientas como el inglés tal vez, y ya tienes que empezar de cero. No importa que tú seas abogada, que seas médico, arquitecto, lo que fuese. Entonces eso es parte de lo que está en el libro, cómo avanzar en este país cuando tú llegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, empresarios y dueños de negocios para saber qué hacer y qué no hacer en sus emprendimientos o empresas. Y en esta nueva etapa, también presentar ese lado humano de los directivos, de las personas que crean sus negocios. El día de hoy tenemos en la mesa de trabajo una amiga de la casa, una persona que ya creo que esta es como su tercera visita con nosotros, pero yo no me canso de traerla. Primero, porque tiene siempre mucho de qué hablar. Y segundo, porque el día de hoy viene a presentarnos su faceta de autora del libro, señores. Ya tiene, creo que como su segundo o tercer libro y este es el comienzo, porque sé que viene con mucho más. Tenemos aquí a Zenaida Méndez. ¿Cómo estás, Zenaida? Muy bien, muchísimas gracias. Yo encantadísima de estar contigo una vez más. Y esta es tu casa, Zenaida, esta es tu casa. Zenaida, yo sé que ya hemos hablado muchas facetas tuyas, pero como en esta nueva temporada del podcast hablamos de ese lado humano, y yo quiero que hablemos de esa niña de 5 años que vivió en Boca Chica y que vio soldados llegar a la casa que vivía, a la casa de enfrente de donde vivía, que casualmente era la casa de Ramfis, la casa de verano, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese episodio? ¿Cómo lo vivió Zenaida? Fíjate, yo nací en la capital, pero a los 2 años mis padres se mudan para Andrés, Boca Chica. Mi madre era maestra, directora de la escuela, mi papá trabajaba en el ingenio. Entonces, a los 5 años asesinan a Rafael Leonidas Trujillo, el dictador de República Dominicana en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Al frente de nosotros está lo que es hoy el Club Náutico. Esa era la casa de verano de Ramfis Trujillo, uno de los hijos del tirano. Y yo vi todo el saqueo que se le hizo a esa casa. En esa casa, bueno, todo el mundo se llevaba todo. Eso fue un saqueo increíble y tú veías a todo el mundo entrando, la policía no lo podía parar. Y déjame decirte, esa casa es tan grande que ahí vivían después 10 familias. Wow. Cómodas, todas con sus baños privados, cómoda la piscina, y porque entraban a bañarnos a la playa porque tenía todo cercado. Bueno, mi papá decía, esa construcción era de hierro, de cemento armado, porque todavía está esa pared ahí grandísima, poderosísima, en Andrés, y ahora el Club Náutico, como te digo, una belleza, una belleza. Por todo ese episodio yo lo vimos, ¿tú me entiendes? Porque era frente a frente. Tú sabes, la gente llevándose cosas, después la gente cada uno se empantalonó y cogió un pedazo de la casa. ¿Y cómo eso te impactó a ti en ese tiempo? ¿O es algo que en este momento, me imagino que es parte de lo que está en tu libro, que vamos a hablar de él más adelante? ¿Cómo te impactó eso? Bueno, impactaba bastante porque uno no sabía la reacción de la policía tampoco. ¿Tú me entiendes? Y mi papá siempre ha sido muy cauteloso. Éramos muy cautelosos, ya porque mi papá siempre era antitrujillista, pues ya tenía un historial que teníamos que estar un poquito más calmados, ¿verdad que sí? Y el impacto porque un muchacho, tú sabes, uno está tratando de ver, pero yo al ser la mayor de 3, de mi mamá y mi papá, pues siempre era la más entremestida, ¿verdad? Ay, sí, la niña, Dios mío. Zenaida, llegas a Nueva York en 1969. ¿Era lo que tú pensabas o no? Fíjate, sí y no, porque al yo llegar en el verano,
También yo tenía muchos primos aquí, algunos habían nacido aquí, de la edad mía también, y ellos iba muy frecuente a República Dominicana, y al yo vivir en la playa, todos pasaban por Boca Chica. Entonces, sí, en el sentido tal vez que era una ciudad grande, pero también mi papá, ser revolucionario, ya sabíamos todo lo que estaba pasando aquí con el movimiento civil, las situaciones con los afroamericanos, el asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, pues todo ese panorama. Pero me gustaba que yo tenía un poquito más de libertad aquí. Nosotros llegamos a Corona, Queens, vivíamos en Roosevelt Avenue, primero en la 108, que mi tía tenía una casa. Teníamos otra casa, otra tía en la 37 con 99, entonces yo me iba a Johnson Boulevard, compraba mis revistas, en esos tiempos estaban los Jackson 5, Ay, feliz, tú feliz. Era uno de mis artistas favoritos. Además, yo tenía un hermano de padre que vivía aquí, y se llamaba igual que mi papá, Delfilio, casada con una afroamericana. Yo vi todos los artistas más importantes afroamericanos en el Apolo Tierra, porque toda la semana me llamaba a un concierto, él estaba feliz porque él adoraba a mi mamá, porque la mamá de él, Librada, vino en el 62 y él se quedó en mi casa en Boca Chica. Mi mamá se fue directo al cielo. ¿Y no tuviste choque de idioma? ¿Tú lo manejaste todo eso muy bien? Sí, porque entonces al entrar a la escuela, al 8º grado, nos pusieron en una clase que solo era inglés y matemática, hasta que pudiéramos coger el ritmo para ponernos en la clase regular. Yo lo que hice fue aprender italiano, francés y más criolla en esa clase que inglés, porque habíamos de todo en esa clase. Y para comunicarnos con los otros estudiantes, ya tú sabes, aprendíamos los idiomas de ellos. Entonces, pues en eso no tuve no choque, y había muchos dominicanos. Antes de Washington High estábamos en Corona, Queens. Wow. Savannah Church, le decíamos. Mucha gente de Sabana Iglesia había. Entonces sí, cuando la gente dice Washington High, no, todavía muchos dominicanos en Corona. Sí, sí. En esos tiempos, luego de ese tiempo, trabajaste en la alcaldía. Según tengo entendido, fuiste la primera dominicana, ¿no?, en trabajar en la alcaldía de Nueva York. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Qué costo humano tuvo? ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, un recuerdo muy bello, porque la primera alcaldía con ese puesto, porque era en la alcaldía, yo trabajé en la campaña, trabajé para David Dinkins cuando era el presidente del condado de Manhattan, y eso vino porque yo era organizadora de inquilinos en mi vecindario, en Health Kitchen. Estaba muy envuelta con la Junta Comunal número 4, entonces ahí trabajé 4 años en Housing Conservation Coordinators. Y me llamaron, me dijeron, queremos que tú vengas. Yo era la única negra y la única latina en la Junta Comunal número 4 en esa época. En el 84, yo empecé en el 86 con David Inca en Manhattan Borough President, y de ahí a la alcaldía. Porque, fíjate, cuando él gana, cuando él dice que se va a postular para alcalde, yo me envuelvo mucho en la campaña. Latino para David Inca y dominicano en particular para David Inca. Entonces ahí se hizo una campaña, había un grupo grandísimo ayudándolo. Es la primera vez que yo digo que los dominicanos nos involucramos en la política de Nueva York. Los comerciantes, todo el mundo contribuyendo a esa campaña. Se hizo una coalición muy progresista entre el sindicato la 1199, la comunidad LGBT, los afroamericanos, los latinos, porque David Incan vivía aquí en la 156 Riverside. Y estaba ya María Luna, era bien amiga de él, y ya esos dominicanos que estaban involucrados lo conocían a él muy bien. Entonces, pues me fui a trabajar con el Borough President Office. De ahí, cuando él gana la alcaldía, nos preguntan quién quiere ir para City Hall o cuál agencia ustedes quieren. Yo no puse ninguna agencia. Yo dije, yo nada más quiero ir a la oficina de asuntos hispanos. Eso fue lo único que yo puse. El que puso 3 agencias tuvo 3 meses sin hacer nada. Pero por eso también me gustó mucho. Una experiencia inolvidable. Cuando tú dices que tú no pusiste ninguna agencia en específico, ¿no lo hiciste porque ninguna te llamaba la atención
¿O no lo hiciste esperando que ellos te pusieran en un lugar específico? Porque tú sabías que tenías el dominio de varios lugares, o sea, tú sabías manejar varias cosas. ¿Por qué exactamente no lo pusiste? No, porque ellos nos dijeron, si usted tiene una agencia de la ciudad que a usted le interesa ir, le deja saber a ellos por escrito. Yo dije, yo quiero ir a asuntos latinos, hispanos. Entonces, porque eso es lo que a ti te llama, o sea, claro. tú, cada vez que yo hablo contigo o te visualizo, siempre es con cosas que tienen que ver con latinos, afroamericanos. Señores, esa mujer con lo que tiene que ver con los negros, los latinos, los afro, eso es lo de ella, eso es lo tuyo. Mira cómo te ríes, que es así. Claro. Entonces me imagino que eso era lo que sí te llamaba la atención. Sí, me llamaba la atención y así en todo. Mira, yo voy a Sudamérica, Centroamérica. Ahora mismo estuve en Bogotá con mi gente del Chocó, mi gente negra de la costa. Y he visitado todos los pueblos negros de América Latina, desde Bluefield, Nicaragua, que la gente cree que no hay negros, en Argentina hay negros también, ahora hay muchos negros en Chile, que era donde menos había, y en todas partes estamos jodidos. Estamos nosotros ahí, pero por ejemplo, ahorita... No, estamos ahí y no muy bien. Estábamos ahorita tomándonos una foto y que yo dije, es que nosotros los negros tenemos esa piel hermosa, no envejecemos mal, envejecemos bien. Hablemos de tu libro, Amor y Desamor de la Diáspora. ¿De dónde surge? ¿Cómo te sale la idea? Yo recuerdo que la última vez que viniste con nosotros era el lanzamiento y hablábamos de algo que iba a pasar. Ya está en las calles, ya ha estado en varias ferias del libro. ¿Cómo surge el libro y de qué trata? Fíjate, el libro surge de una necesidad que yo creo que para mí era muy importante. Tenía muchos años escribiendo, siempre he mantenido un diario, todo lo que pasaba en la alcaldía, en la comunidad, en mi casa, ¿verdad? Entonces, pues me puse a escribir. Yo pensaba lanzarlo durante la pandemia, no se pudo. Entonces, pues ahora dije sí, un legado. Ya tengo, además de mis 3 hijas, tengo 2 nietos. Además es para inspirar a esa nueva generación de jóvenes que han crecido aquí, pero también los recién llegados, tú sabes, importante. Y para las más adultas mayores, para que no dejen su sueño atrás. Mira, yo tengo una amiga que a los 72 años, hace 2 años, se graduó de abogada de NYU. Y ahora sigue trabajando de lo más bien, ayudando a las personas. Entonces, esto es importante, dejarles saber lo que hemos creado nosotros aquí en este gran país, que hemos tenido una oportunidad y no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hemos contribuido al desarrollo de Nueva York en particular y donde Pensilvania, ahora hay muchos dominicanos. Ya estamos aportando como oficiales electos, tenemos representantes. Entonces, todo eso es importante. Y lo más importante, fíjate, Indira, es que todos los inmigrantes pasamos por las mismas cosas. Yo diría el 95 al 98% de los recién llegados, no importa que tú llegues de Colombia o de Ecuador, de El Salvador, tú vienes con una ilusión, resulta que te das cuenta que no tienes las suficientes herramientas como el inglés tal vez, y ya tienes que empezar de cero. No importa que tú seas abogada, que seas médico, arquitecto, lo que fuese. Entonces eso es parte de lo que está en el libro, cómo avanzar en este país cuando tú llegas. No deja tu sueño atrás, tú me entiendes, muy importante. Y ahora yo le digo a las personas, debido a lo que está pasando globalmente en el mundo, por más que queramos, ya no nos vamos a acostumbrar a vivir en otro lado, no importa dónde sea. Pero seguimos manteniendo a nuestro país, claro, con las remesas. Nosotros mantenemos a nuestros países. Tú hablas con los mexicanos, ahora mismo la presidenta de México acaba de decir, vamos a hacerle la vida más fácil para ustedes mandar la remesa, que no tengan que pagar por ella. Y está entrenando a la gente, porque saben que sin esas ayudas no se puede sostener el país. Y República Dominicana ni se diga. ¿Tú me entiendes? Son de 15 a 20 millones de dólares que invertimos anualmente en República Dominicana. Entonces, pues todo eso está aquí en mi libro, de cómo echar hacia adelante, de ver lo que hicimos, lo que podemos hacer, no perder las esperanzas. Nunca, eso es muy importante para mí.
A mí me encantó, bueno, yo ustedes saben que yo lo tengo el libro, ya yo leí el libro, y me gusta mucho, como dices tú, porque hablamos de activismo, hablamos de migración, se habla de liderazgo, hablas de todo, hablas mucho de cosas como tú las has enfrentado y cómo las has sobrellevado, que es sobre todo lo que más llama la atención, porque lo que te pasó a ti, te aseguro que le ha pasado a muchas otras personas y todos los que somos inmigrantes. Señores, el que le haya dicho a ustedes que ha venido a este país y todo ha sido color de rosa, le está hablando mentira. Porque a todos nos ha pasado algo, Zenaida, a todos nos ha pasado algo. Entonces, la vida del inmigrante es así como dice el libro de Zenaida, amor y desamor. Ahorita hablabas, Zenaida, ¿dónde lo podemos conseguir antes de en Amazon, también en todas las ferias que yo estoy yendo. Estuve el fin de semana en New Jersey, en la feria de New Jersey. Vamos a estar aquí en la feria que tiene ahora Cultura, la Dirección de Cultura Dominicanas, y donde quiera. Estuviste en Colombia recientemente, en la Feria de Colombia, señor, es un éxito. La Feria Internacional de Bogotá. Ahí estuve 9 días y eso fue maravilloso. Más de 1 millón de personas van a esa feria. Da gusto ver todos los estudiantes. Bueno, yo vine encantada. Además que vendí muchos libros. Porque lo que te digo, la comunidad colombiana y nosotros tenemos mucho en común. Nos encanta bailar. Y tú sabes que Mili Quesada es muy popular en Colombia. Y todas nuestras orquestas, ¿verdad? Así es. Porque son muy bailadores como nosotros. Les gustan todos los sancochos, las arepas, y yo, ya tú sabes, la pasé divinamente bien. Qué bueno. Tú diriges el Instituto Cosas de Mujeres también, tienes el Caucus Nacional de Mujeres. Sí. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en el cambio social, Zenaida? ¿Qué papel jugamos nosotras las mujeres? No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista hasta familiar. Claro. ¿Qué papel jugamos en el cambio social? Mira, yo creo que lo más importante que siempre hemos jugado es ser la cabeza de la familia. Sin una mujer que en realidad sepa llevar un hogar, casi siempre es un fracaso. Fracaso porque tú sabes que como vivimos en un mundo machista, donde yo tengo 3 hijas, pero si hubiera tenido varones, lo hubiera criado de la misma forma que cría a mis hijas. Que tú puedes lavar, que tú puedes planchar, tú puedes cocinar, te duele algo, tú puedes llorar, porque tú tienes alma y corazón. Entonces, todavía nos falta mucho por recorrer. Como tú sabes, en lo que va del año ha habido 32 asesinatos, feminicidios en República Dominicana. Sin esto hablarte de lo que ha pasado en Colombia y en otros lugares. Entonces, todavía nos falta mucho. En este país no hay una enmienda de la igualdad, de Equal Rights Amendment. Aquí todavía en los Estados Unidos, nosotras no estamos en la Constitución. Y por eso es que tú te gradúas con el mismo grado, la misma universidad, y tú eres mujer, a él lo contratan con 25% más de salario que nosotras. Entonces, cuando yo oigo a algunas mujeres, no porque están pasadas, o si tú desde tu privilegio puedes decir que el mundo feminista se pasó. Pero tú tienes un privilegio, porque si tú, como empresaria, olvídate que por más o que sea tu marido, tú tienes voz cantante, porque tú eres una mujer que te sabe desenvolver. Pero la mayoría no somos así. La mayoría no ha tenido la oportunidad que yo he tenido, que tú has tenido, y muchas de las emprendedoras de acá. Y las emprendedoras, la mayoría que están haciendo también en la cocina, vendiendo comida, helado, bizcocho, también no se han salido del molde, tampoco, ¿tú me entiendes? Que yo hablaba eso hace unos días en una entrevista aquí en mi mesa de trabajo, y le decía a alguien que sí, que yo no voy a negar que hay un avance, no voy a ser mezquina, sí hay un avance, pero yo quiero ver ese avance en otras posiciones también, en otros rubros. Yo la quiero ver en tomas de decisiones, yo la quiero ver en mesas grandes de trabajo, yo la quiero ver en grandes corporativos. Yo solamente no la quiero ver en cosas pequeñas, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo no veo que hemos avanzado tanto. No, mira, si tuviéramos más mujeres presidentas de bancos, tuviéramos mejor en finanzas,
Porque lo primero que tú haces, tú como mujer, cuando pides un préstamo a un banco, tú eres mujer. Entonces, ¿quién te va a respaldar? Tú, al hombre no le dice quién te va a respaldar tu préstamo. Nosotros tenemos que buscar un respaldo, un apoyo. ¿Por qué? Pero si es una mujer la que te atiende, comprende un poco más. Porque nosotros miramos comunidad, no simplemente esa sola persona, ¿verdad? Entonces nos falta, hemos adelantado mucho, sí, no se puede negar, ¿tú me entiendes? Principalmente en este lado del mundo, porque todavía hay muchas mujeres que tienen que andar detrás de los hombres, ¿tú me entiendes? Hay mujeres que le cortan el clítoris al nacer para que no tengan un orgasmo. Sí. Es decir, que ni siquiera en la cama pueden coger gusto. Así es. No, es cierto, hay culturas así. No, y culturas que si aquella persona no te da el permiso, tú no puedes hacer ciertas cosas. O sea, es algo bien complicado, pero sí, yo entiendo que hemos avanzado mucho, pero que debemos todavía pensar en otras posiciones. Y con esto no queremos... y digo queremos porque sé que tenemos ese mismo pensar tú y yo, y lo hemos hablado incluso fuera en conversaciones privadas, que el que esté en una empresa pequeña, no, sí, también se le reconoce, pero queremos ver en otras posiciones que sí, también se tenga ese tipo de avance. Sí. Tú has luchado mucho por lo que es la discriminación y el racismo, y me gustó mucho hace muchos años que vi algo que tú me decías, es que yo no me veo representada, Indira, que vimos un flyer de algo y ella me decía, yo no voy para allá, y yo, ¿por qué, Zenaida? Porque yo no me veo representada ahí. Claro. ¿Qué has visto tú de avance en eso? ¿Ves algún cambio en eso, en los medios, en la misma sociedad? ¿Has visto algún avance? ¿O seguimos viendo que nosotros lo blanco oscuro estamos igual? Tú no ves anuncios de turismo de República Dominicana con negros y negras. No lo ven, muy poco. La primera que tenemos con su pelo natural, Edith Febles, hay muy pocas. Y porque ella ha tenido que fajarse. Tú sabes, lo mismo pasó con Altagracia Salazar, mujeres que han tenido que independientemente lanzar su medio. Ahora veo otras mujeres. Yo voy a muchas partes, mi hija me dice, mami, ¿tú no sabes decir que no? Digo, no, porque cuando yo pregunto quién más es invitada, no veo que hay ninguna negra, ninguna afrodescendiente en la mesa. Entonces tenemos niñas que están creciendo, como mis hijas, mi nieto, sin ver a quién emular. ¿Tú me entiendes? Tú sabes lo que aquí, ni Telemundo, ni el otro, que yo tengo bloqueado los dos. Los otros canales. Los otros canales en español no tenían a una afrocolombiana a las 6 de la tarde y la quitaron. No sé, excelentísima. ¿Tú me entiendes? Entonces, seguimos con esas mismas cosas en la novela. Hasta Celia Cruz ponerla de sirvienta en una novela. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, no, yo tengo que seguir luchando porque es que tengo que dar esperanza a todas esas niñas y niños negros que no se ven representados. Pero sabes que a veces yo pienso que nosotros mismos no me voy a incluir porque no es mi caso, pero hay muchas personas que como público son los primeros que denigran, porque yo he estado en lugares que he visto personas que, por ejemplo, sale una persona con el pelito rizado, pero esa mujer no pudo peinarse y a mí me molesta. Claro. A mí me molesta porque ese es su cabello, así como tú ves personas con el pelo lacio, ese es su tipo de cabello. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ella use su pelo natural y el otro, no, que no se peinó. No, es que su pelo es así, ¿me entiendes? Su pelo es afro. Ella está peinada. Entonces a veces las mismas personas, incluso los mismos de nuestro colorcito, somos los primeros que queremos a veces denigrar al otro y no nos entendemos. Pero esperemos que la gente también vaya avanzando en eso. ¿Más libros, Zenaida? Sí, es el primero de 3. Y ahora sale en inglés y en italiano. Ay, Dios mío, ¿cuándo sale? Ya están listos, estamos avanzando con este español, viajando, porque ya tengo como 4 universidades que me han llamado, tan pronto salga en inglés, a dar un tour. Voy a Florencia, en Italia, para lanzarlo allá. Entonces, estamos, Señores. Claro, entonces viene el amor y el desamor de la política. Tú sabes que todo es política, todo es política. A mí me encanta la política. Entonces, es que yo le digo a la persona, tú sabes, tenemos que estar en las mesas, como yo digo en mi libro, en la mesa donde se toman las decisiones.
Si no estamos ahí, nos dejan afuera. Y la gente aquí no entiende. Por eso que tenemos distrito. Cuando la gente dice, no vayan a votar por fulano, yo digo, ¿de qué distrito es? Entonces le digo a mucha gente, tú no vives en ese distrito. Averigua quién es tu congresista, quién es tu concejal, quién es tu asambleísta, tu senador del estado. Entonces tú sabes, hay personas que van a votar, no, yo vine a votar por fulano. Es que ese no es el distrito de esa persona. Entonces también educarnos en ese sentido aquí. Y mira, aquí es bien fácil, porque aquí sí se te escucha. No es como en otros lugares, que tú tienes que ir a hablar con el presidente del país. Tú no vas a Washington a hablar con el presidente de los Estados Unidos, tú vas donde tu concejal local, tú sabes, tú vas a un precinto, la policía te atiende como se debe de atenderse, tú ves que los bomberos salen siempre, es decir, hay un servicio, porque la gente toma muy en cuenta que sea tú documentado o no, tú pagas impuestos. Claro. Porque tú compras un chicle aquí, tú pagas impuestos. Entonces, hay mucha educación que hacer también, porque todos los días tenemos recién llegado. Y en este libro va a orientar mucho a los que estamos aquí por mucho tiempo y a los que están llegando. Me gusta eso, me gusta eso. Entonces, el segundo es Amor y Desamor. De la política. De la política, me gusta. ¿Y el tercero ya le tenemos nombre? El tercero viene por ahí, porque va a ser, mira, voy a hacer un libro infantil. Oh, my God. Para los niños, explicándole cómo funciona la política. Me gusta el Congreso, cosa que cuando ese niño llegue allá al 8º grado ya sepa cómo es que se maneja, cuando tenga los 18 años se inscriba para votar, ya sepa lo que vas a hacer, va a ser una chulería. Ay, Estamos Dios ya haciendo mío. eso. Me gusta, me gusta. Bueno, pero por el momento tenemos Amor y Desamor de la Diáspora, ya saben que lo pueden conseguir en Amazon. ¿Y está dónde más? En Amazon. Y en tu página también está. Sí, claro, en mi página. Yo siempre ando con el carro lleno de libros. Bueno, también si ustedes encuentran a Zenaida en un semáforo, párela y cómprele su libro. En cualquiera de las ferias también la puede conseguir. Zenaida, gracias por haber estado conmigo. Antes de irme, si alguien nos está viendo, ¿qué consejo tú le darías o qué tú le recomendarías que hiciera después de ver esta entrevista? Que corran a comprar mi libro, eso es muy importante, para que se orienten, eso sí muy importante. Y ahora tenemos que estar más despiertos que nunca, más despiertos. Tú te acuestas y tú no sabes con qué te va a encontrar el próximo día. Como te digo, se están tomando muchas decisiones que nos perjudican aquí y allá. No importa si, miren, en Colombia hay elecciones ahora, nosotros ya preparamos por unas elecciones. Es decir que, y señores, tenemos que darle chance a lo nuevo también. Porque si lo viejo no nos ha dado resultados, ¿por qué tenemos miedo de enfrentarnos a cosas nuevas? Relevo. Relevo. Hay mucha gente que no le gusta el relevo. Y si no es relevo, por lo menos llamar al que está ahí y decirle, mira, por favor, esto es lo que se tiene que hacer. Despierta. ¿Tú me entiendes? Porque tenemos una nueva generación acá de educar y darle paso a los demás. ¿Cómo va a ser? No hay más gente en la Fuerza del Pueblo, no hay más gente en el Partido Revolucionario Moderno, no hay más personas aquí en los clubes políticos. Muchísimos jóvenes con aspiraciones y se la cortan de cabeza. Mira, mi degree es de Administración Pública y yo me gradué y se están graduando todos los días estudiantes que quieren estar en el servicio público. No lo dejan. Le matan ese deseo de servir al público. ¿Tú me entiendes? Entonces ya no, mira, déjame decirte, mi trabajo en Manhattan Neighborhood Network, que tú sabes que es quien me paga mi arroz y mi habichuela, ya voy a dejar mi trabajo de tiempo completo para dedicarme al Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas. El 19 de septiembre, sábado, tenemos la cumbre de líderes latinas en Fordham University, aquí en Manhattan. Y porque se necesitan muchas cosas todavía, se necesitan muchas cosas que hacer, orientar. Yo trabajo con muchas jóvenes que ya también, yo le digo, ustedes tienen que coger el cauco ya, pero ellas trabajan. Casi todo lo que tú ves, Carla, Aurenice, Damaris, ese grupo de jóvenes. Claro, que hacen también su trabajo. Ahora sí, gracias por haber estado conmigo aquí en mi mesa de trabajo. Gracias a ti. Señores, espero que esta entrevista les haya gustado tanto como a mí, que hayan visto tanta
tanto liderazgo, activismo, migración, tanta información, un poco más de la vida de Zenaida, que yo sé que ustedes en las entrevistas anteriores no pudieron disfrutar que no pudieron conocer de ella y ahora sí lo pudieron hacer. Compren su libro, vayan a Amazon, vayan a su página web y como dije, si la ven en un semáforo, párenla y compren el libro también a Zenaida, que ella siempre tiene en su carro, tiene siempre libros de ella. Si nos estás viendo a través de los canales de televisión, gracias por seguirnos. Si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, recuerda darle a la campanita para que te recuerde cuando subimos videos. Suscríbete a nuestro canal, comenta, siempre comenta para que YouTube dé más recomendaciones de nuestro canal. Y si nos escuchas a través de podcast, Apple Podcast o Spotify, gracias también por estar ahí. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.